vamos a empezar con este tiempo. Ustedes saben que este tiempo es Ay, importante para todos nosotros porque es el tiempo de la palabra. Orando, Padre, te damos gracias porque tú vives y reinas. Señor, gobiernas desde el cielo y riges la tierra, Señor, según y en el orden de tus planes, Señor, según el propósito eterno para el cual tú nos has ah, llamado. Señor, gracias. No hay palabras para agradecer tanto amor. Permítenos que en este tiempo nuestras vidas puedan glorificar tu nombre. Primero, Señor, comprender quién eres, Señor, que tu palabra pueda expresar y darnos a conocer tu amor, tu majestad, tu bondad, la plenitud de quién tú eres. Y que al mismo tiempo, Señor, nos permita poder hacer lo que tú nos has llamado a hacer y cumplir, Señor, no solamente por cumplir, sino porque deseamos que el mundo conozca de tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por cada uno de los alumnos. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tener unas reglas cortas, claras. Lo primero es que lo que les voy a pedir es que podamos dar nuestro resumen de la lección en máximo 2 minutos, ¿no? 1 minuto y medio, 2 minutos. Así que, ¿cómo les fue con la lección anterior? Adelante, por favor. A ver, Johnny, buenos días. Ya que te has conectado, adelante, por favor, danos tu resumen, la mirada sobre la lección anterior. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Este, Respecto a la clase anterior, hay algo que entendí, que la sabiduría humana en realidad es algo este, terrenal y diabólica, ¿no? Y la sabiduría de Dios viene por el Evangelio. El conocimiento y entendimiento del Evangelio preparado por Dios para nosotros sus hijos, ¿no? Y algo que también me llamó la atención o me entendí es que nosotros no podemos agregar sabiduría humana a la palabra, porque eso lo hace vana. Entonces tenemos que ceñirnos a lo que dice exactamente la palabra, ¿no? Eso es lo que podría compartir. Y otra partecita también así cortita, pastor, para no pasarme de los minutos, es que el problema del hombre, bueno, en 1 Corintios 2:13 dice, ¿no? No con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Que el problema del hombre es espiritual y que solo el Evangelio puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es increíble esta parte, pastor, porque a veces entendemos las cosas al revés, ¿no? Eh, para cambiar lo físico, tenemos que cambiar lo espiritual primero. Entonces, ese es el problema de raíz, ¿no? Primero trabajar en esa parte espiritual porque lo otro vendrá después. Así Eso es. sería todo, pastor. Gracias, Johnny. Y es verdad lo que dice, hermana, porque cuando no hay un entendimiento de esto, nosotros queremos cambiar lo espiritual y decretamos, llamamos a los, bueno, iba a decir a los brujos, pero comenzamos a querer declarar y hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Lo que Dios nos ha mandado a hacer es dar su evangelio, porque el evangelio es lo único que puede acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque ese es el problema del hombre espiritual, no físico. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más nos acompaña? A ver, Ángel, rápidamente, en menos de 2 minutos, por favor, Ángel. Creo que estás en tu oficina. Ya, saludos a todos hermanos, gracias. Interesante el tema, la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Y para entender un poquito más con respecto a la sabiduría del mundo, esta es la sabiduría que es descalificada por Dios. Esta sabiduría no lo califica Dios porque parte de la muerte, parte de la mentira y del engaño. Como dice Santiago 3:15, dice, y esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, no hay sabiduría en el hombre
Porque el hombre nació muerto en el pecado y vive una ilusión, ¿no? Entonces, Dios descalifica la sabiduría que hay en este mundo. Pero bueno, vemos cómo el hombre pretende, a través de sus conocimientos y a través de su forma de ver la vida, pretender interpretar las cosas de Dios y terminan en el error, terminan en la confusión, terminan en el engaño, es más, y se vuelven hipócritas, como los fariseos, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos comprender cuál es la raíz por la cual Dios no califica esta sabiduría. Entonces ya hemos visto de que es animal, terrenal, humana, diabólica, y esta no puede interpretar la palabra de Dios. Así es. Amén. Gracias, Ángel. Extraordinario. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? A ver, hermana María Cruzado. Tienes que quitarle el mute porque no te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora sí te escuchamos perfecto. Ya. Me llamó bastante la atención cuando usted estaba enseñando que dijo de que Satanás había provisto de sabiduría a este mundo. Esta sabiduría de este mundo es una sabiduría programada, es una sabiduría manejada, ¿no? Que lo que hace al hombre es alzar su soberbia, su ego, ¿no? Su conocimiento. Y que con esta sabiduría nosotros no podemos presentarnos a la gente, porque como dijo la hermana anterior, dijo que el problema del hombre es espiritual. Entonces nosotros tenemos que venir y separar, ¿no? Discernir, separar, como hizo lo espiritual a lo espiritual, que me llamó bastante la atención. Y es por lo que el hombre está separado de Dios. Entonces lo único que nos sirve a nosotros es la sabiduría de Dios, que es el evangelio. Y que con eso, que la sabiduría de Dios produce salvación. Y la salvación viene por el oír y el oír de la palabra. Entonces, la sabiduría de nosotros está basada en la palabra. Y eso es lo que tenemos que dar, la palabra. Por eso que tenemos que aprender bastante a no mezclar para no confundirnos y poder exponer la palabra, como usted dice, ¿no? Diestramente. Amén. Muy bien, hermana María, gracias. Y es cierto, porque la sabiduría de Dios no es para la gloria del hombre, aunque el hombre va a ser glorificado por ello, sino la sabiduría de Dios es la que produce salvación, mientras que la sabiduría del mundo engruesa el orgullo, la arrogancia del hombre para mantenerlo apartado de Dios. Una persona más, a ver, José Juárez, doctor, adelante. Hola, pastor, buen día. Me llamó la atención varios puntos, pero el que más me llamó la atención fue que cuando menciona creo, en las últimas líneas de que para que el hombre pueda discernir sus pensamientos, ver el origen de ellos y el destino de ellos, necesita evangelio, ¿no? Entonces, y lo otro que me llamó la atención es que la palabra de Dios no necesita que nosotros le agreguemos nada, ¿no? Porque cuando agregamos algo, corremos el riesgo de diluir el evangelio, ¿no? Entonces, me marcó mucho la experiencia de Pablo en Atenas, cuando él se enfrenta a varios eruditos, ¿no? Y después de esa experiencia frustra en Atenas, él menciona en 1 Corintios 2:1-3 que él está ministrando con temor y temblor, ¿no? Entonces se da cuenta que no necesita que agreguemos palabras, no necesita de nuestros criterios, nuestros pensamientos, porque en realidad quien hace la obra es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que comunicar el Evangelio y la transformación y la obra la hace el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, porque si no, si dependiera de nosotros, nos exaltaríamos o nos gloriaríamos a nosotros, y eso no es la intención de Dios, ¿no? Y lo último que me marcó mucho fue que
cuando usted mencionó acerca de que si no se entiende cómo trabaja el mundo espiritual, entonces la sabiduría humana seguirá trabajando. Entonces muchas veces nosotros damos consejos psicológicos o ayuda, usted mencionó acá también incluso dinero, ¿no? O 3 consejos para eso, o 3 consejos para lo otro, ¿no? Y tratamos de aconsejar, ayudar a otros con sabiduría humana. E incluso podemos hacerlos depender no solamente de esos consejos, sino también de nosotros mismos, ¿no? Porque a mí me ha pasado, "Oh, háblame tú, aconséjame, porque tú me hablas bien", ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuántas veces habré dicho cosas que no son del Evangelio, ¿no? Entonces, usted mencionó que nos ahorramos mucho tiempo si vamos directamente a lo espiritual, ¿no? En vez de perdernos en la sabiduría humana. Entonces, son cosas que me han quedado en la mente, ¿no? En el corazón y que tengo que reformular, de que siempre el principal problema, como mencionaron las hermanas, es espiritual y no vamos a poder cambiar el mundo físico si antes no cambia el mundo espiritual, ¿no? Nada más, pastor. Muy bien, José, gracias. Y es cierto, ahorramos tiempo cuando nos enfocamos en trabajar en lo espiritual en vez de trabajar con nuestros consejos y podemos llenar a la gente de consejos y sabiduría humana y peor aún, hacerlos dependientes de nosotros. Porque eso es otra de las cosas que nosotros tenemos que lograr, que la gente aprenda a depender de Dios. Con nosotros es para tener un tiempo con la palabra y nuestra vida debería ser un ejemplo también, ¿no? Pero eso lo vamos a ir aprendiendo y el Señor sé y estoy emocionado por eso, de que Él está trabajando en nuestros corazones. Ahora para mí es importante poder entrar en este nuevo tiempo porque no sé si ustedes se dan cuenta, pero yo continuamente reviso las clases, las ajusto porque en la medida pienso en que hay más, el Señor nos va dando más gracia, nos va clarificando cosas, nos va agudizando, hace más fino el Evangelio, más profundo, pero al mismo tiempo, hay tanto por aprender. Estamos entrando ya a nuestra lección 22 y hoy vamos a estar compartiendo acerca del propósito eterno de Dios en Cristo. Esto es maravilloso porque necesitamos comprender la plenitud del plan y el propósito eterno que Dios ha establecido en Cristo. Por eso, una de las cosas que vamos a estar viendo es cómo este plan no solamente está establecido para Cristo, porque Cristo es el mediador, Cristo es el Señor, Cristo es la plenitud. Y hoy yo espero que al final de esta lección nosotros podamos comprender un poco más quién es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que quiero dar inicio de una vez a la lección. Nosotros no somos perdón, voy a aclararlo. Nosotros somos las personas que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Esto debería traer a nosotros gozo, alegría, plenitud, porque esto es algo cierto, es un absoluto, es una verdad tautológica. La palabra tautológica viene de una verdad que no puede ser refutada en ninguna forma. Aunque el mundo quiere levantarse con su sabiduría humana arrogante a querer cuestionar lo que es de Dios, estas son verdades espirituales tautológicas que ya han sido, que están comprobadas por medio de la creación y la obra de Dios y seguirán siendo comprobadas a través de nuestra propia vida, nuestro caminar diario. Entonces, somos las personas que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Usted debe saber que si usted está en este lugar, es decir, que usted puede escuchar ahora el Evangelio, que está participando de estas clases y que está cada vez más aprendido del Señor, es porque Dios ya está trabajando sus planes en su vida. Y para eso yo quiero, por favor, que usted me acompañe y quiero que vayamos a la Biblia, a Romanos, capítulo 8, como ustedes conocen, Romanos 8, y vamos a leer con detenimiento 8:28 en adelante. En realidad solamente hasta el 30, porque vamos a ver otros textos más, pero vamos a Romanos 8:28 en adelante, y ustedes, a ver, bien, dejen un ratito acá. Ok.
Ustedes lo tienen ahí y sabemos, dice, y lo tienen ahí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, no es que nosotros hayamos existido antes, sino que Dios ya nos conocía desde la eternidad. ¿De acuerdo? Entonces, porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, nos dio un destino anticipado, ¿no? También los predestinó para que fuesen hechos, dice, conforme, o sea, para tomar la forma, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, dice, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ese es el verso que a mí me encanta. Bueno, toda la palabra es extraordinaria, pero dice aquí, y a los que predestinó, es decir, a los que conoció desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde el principio de los tiempos, a los que predestinó a su debido momento, ¿no? Como lo vemos en Eclesiastés, en su debido orden, a estos también llamó, que dice que no hay nada nuevo debajo del cielo, todo tiene su hora. Todo lo que Dios quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿verdad? Y a los que llamó, es decir, a nosotros, también justificó. Es decir, en determinado momento entendimos la justicia de Dios en nosotros y a los que justificó, es decir, todos los que estamos ahora en Él, a estos también glorificó. Ahora, si bien es cierto, ante Dios ya estamos glorificados, pero aún no hemos partido al cielo, pero lo vamos a hacer en el momento en que Él ya lo dispuso. Entonces, estos versículos nos hablan de un plan de Dios ya planificado, predestinado con antelación, con anticipación. Dice, y para reforzar algo sencillo, en Romanos 9, más adelante, un capítulo más adelante, Romanos 9, 11, permítanme ir ahí para estar sincronizados, para estar juntos, Romanos 9, verso 11, que dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, nuevamente lo que nos está hablando es acerca del propósito de Dios, es decir, los planes que Él ya tiene preparados, reservados para nosotros. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, dice, no por obras o no por las obras, sino por el que llama. Y según la palabra, de acuerdo a este plan que Dios ha determinado, a este propósito eterno de Dios en Cristo, obtenemos una herencia. O sea, nosotros somos también herederos. O sea, no solamente, vamos ahí para verlo con detenimiento. Vamos a Efesios 1:11. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, verso 11. Dice, en Él, refiriéndose a Cristo, asimismo tuvimos herencia. O sea, Dios nos predestinó, como hemos visto, ¿no? Que Él nos llamó, primero nos predestinó, luego nos llamó, luego nos justificó y nos ha glorificado. Pero no solamente eso, que Él nos ha dado una herencia, y acá está hablando en términos, en tiempo pasado. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, conforme a ese propósito del que hace todas las cosas según ya la palabra designio significa planes, ¿no? La predisposición que ya está dada en Dios de hacer su voluntad. Ahora, hermanos, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque hubo muchas verdades ocultas que más adelante fueron reveladas en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hubieron muchas verdades que se mantuvieron ocultas, se mantuvieron, como dice la palabra, en misterio, y que para nuestro tiempo fueron reveladas, no para ellos, para nosotros. Es interesante, por ejemplo, que judíos y gentiles iban a estar unidos en un solo cuerpo en Cristo. Ese es un misterio, donde un judío iba a pensar de que iba a ser igual a un gentil delante de Dios, cuando ellos se creían el pueblo escogido, y ciertamente eran el pueblo escogido,
pero eran el pueblo escogido para traer al Redentor a través de sus genealogías, ¿no? El Salvador iba a ser descendiente de David, el rey davídico. Ahora, pero judíos y gentiles unidos en un solo cuerpo en Cristo. Otro misterio glorioso que ha sido revelado es que los creyentes, tanto judíos como gentiles, poseen ahora las riquezas insuperables de la presencia de Cristo en su interior. ¿Qué significa esto? Que, claro, porque hay judíos que vinieron a Cristo, como la primera iglesia fue conformada por judíos en su mayoría, y Pablo cuando iba a predicar entraba a las sinagogas, y porque los judíos eran los que creían, podían entender con más claridad el evangelio, y luego ellos eran llamados a predicar a todo el mundo, a los gentiles, como Pablo lo hizo. Ahora, y Jesús nos revela en el libro de Juan cómo la presencia de Dios fluye en nosotros, tanto en judíos como en gentiles. Por ejemplo, en Juan 14:23, vamos a ir rápidamente. En Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu van a estar en nosotros como ya lo están a través de su Espíritu. Si bien es cierto, el Padre está en su trono, el Hijo está sentado a su diestra, pero el Espíritu está en medio de nosotros, pero los tres son uno, o sea, están en nosotros. También la Biblia nos revela que la multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer. O sea, estamos hablando de la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Hemos visto en la lección anterior que es la comunicación del Evangelio que nos permite conocer la sabiduría de Dios, los misterios de Dios, lo que Dios ha revelado. Entonces, la Biblia nos va a revelar que la multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades en los lugares celestiales, porque este es el propósito eterno de Dios en Cristo. Esto es parte del propósito eterno que Dios ha planificado. Veamos Efesios 3:10, que es lo que nos dice Efesios 3, verso 10 y el 11, que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién va a dar a conocer la sabiduría de Dios? La iglesia, nosotros los creyentes. Dice, y no solamente en este mundo, sino a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor. Ahora, el llamado de Dios sobre nosotros no es por algo que nosotros hubiésemos hecho. Y eso yo sé que está claro, pero tiene que estar siempre bien claro. El llamado que Dios hizo sobre nosotros no es por algo que nosotros hubiéramos hecho o hemos hecho bien, sino es según el propósito suyo preparado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, todo es por su voluntad solamente. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9 y 10, ¿qué es lo que dice? Quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Solo a través de Cristo y su evangelio es que esta verdad se hace manifiesta. Por eso en el verso 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo por medio del Evangelio. Todos estos pasajes contienen esta verdad que Dios determinó desde la eternidad darnos a nosotros,
¿A quiénes? A los que él ya había predestinado, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, como dice Romanos 8:30. Entonces, Dios determinó desde toda la eternidad darles a ellos, su pueblo, a quienes ya conocía, Él determinó darles vida y salvación. Ahora, este propósito eterno de Dios en Cristo, ¿qué hace nosotros cuando nosotros comenzamos a entenderlo? Nos da seguridad, nos da confianza, nos da certeza de nuestra salvación. Genera que nosotros podamos caminar seguros, tranquilos, caminar en verdad. No como mucha gente que sufre. ¿Por qué mucha gente sufre? Porque no tiene la seguridad de quiénes son en Cristo Jesús. No tienen la seguridad que son hijos de Dios. Porque no hay una claridad de evangelio. ¿Se da cuenta lo importante que es que el evangelio, la sabiduría de Dios, esté clara en nosotros? Dios nos hace ver a través de su propósito eterno que Él tiene el absoluto control sobre nuestras vidas. Una cosa es saberlo y otra cosa es experimentarlo. La única forma de experimentar esa verdad es a través de las diferentes pruebas que pasamos. Ahora, lo que Dios se ha propuesto, lo que Dios ya determinó, nadie lo puede cambiar. Amén. Nadie puede cambiar lo que Dios ya estableció. Isaías 14:24, para ver unos textos sobre este punto. Isaías 14:24 dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Filipenses 1:6 también nos dice, ¿no? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como ustedes van a ver de manera continua, Jesucristo es el punto central de nuestro caminar en Cristo. Es el punto, Él es el centro de todo. Números 23:19. Para ver la afirmación de esto. Números 23, verso 19. ¿Qué dice? Dios no es hombre, dice, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Entonces podemos ver aquí que el propósito eterno de Dios en Cristo prevé también que llegará un día en que Israel también va a poner su fe nuevamente en el Mesías, a quien rechazaron y crucificaron. Esto que estoy diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios vino para salvar al mundo, pero era necesario que legalmente el pueblo judío lo rechace para que a través de esa legalidad la salvación pase a la humanidad, aunque Dios ya se había propuesto salvar a la humanidad entera. Entonces, este punto es importante. ¿Por qué? Porque el propósito eterno de Dios en Cristo también prevé que llegará un día en que Israel pondrá su fe nuevamente en el Mesías. Es decir, va a poner su fe en aquel a quien hoy rechazan y que crucificaron en el pasado. Por eso es que dice acerca de nosotros, acerca de ellos, y serán injertados de nuevo en el olivo al que desde el principio pertenecían. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde está esto? Eso está en Romanos 11:24. Vamos a Romanos 11, verso 24. ¿Qué dice? Voy a leer hasta el 26. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Está hablando Dios que en un futuro ese pueblo que lo rechazó, así como recuerdan que Dios endureció el corazón de Faraón, y Faraón, cada vez que Moisés venía a darle
a pedirle que saque a su pueblo, él se ponía más duro todavía. De la misma manera, el pueblo de Dios rechazó también a Cristo, lo cual ellos salieron para que nosotros seamos injertados. Por eso es que en el verso 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio revelado según el propósito eterno de Dios en Cristo. Ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes, es decir, para que no nos creamos algo que no somos, sino aunque somos hijos de Dios y es una bendición, un privilegio, una gracia estar aquí porque hemos sido llamados, pero dice acá para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué? Porque hay muchos judíos que aún se están convirtiendo, pero hay otra gran masa de población que no, porque su corazón fue endurecido. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hasta que el último gentil que Dios ha llamado entre, y ya sabemos que un gentil es aquel que no tiene pacto con Dios, pero que Dios los ha llamado. Y dice en el verso 26, y luego todo Israel dice, no dice una parte, dice, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob, de Jacob la impiedad. Es decir, ese tiempo difícil para ellos. Ahora, ellos son llamados ramas naturales de olivo, mientras que nosotros los gentiles somos llamados las ramas silvestres, que hemos sido injertados contra naturaleza al olivo fértil, como lo dice en el verso 24, hasta que el último gentil entre, como lo dice en el verso 25. Ahora, en el futuro, Israel se va a arrepentir de su incredulidad y acogerá al Mesías que rechazaron. Dime si estas no son grandes noticias. Son buenas noticias. Nosotros estamos felices por la obra que Dios ha hecho en nosotros y que todavía esa obra sigue vigente para evangelizar al mundo que no conoce a Dios. Pero una vez que el último gentil entre, Dios pondrá su mirada nuevamente en ellos, a quienes escogió desde un principio para que el Salvador venga a través de ellos. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David, permítame ir ahí en Zacarías 12, verso 10, para que ustedes lo puedan entender y tomen nota también. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Está hablando del pueblo judío que nuevamente va a poner su mirada en Cristo. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién está hablando acá? Cristo. Está hablando por el Espíritu de Dios. Voy a volver a leer. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, está hablando del pueblo judío, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Se van a dar cuenta en ese momento ellos, ¿qué hicimos? Tanto tiempo hemos estado en contra de Jesús y Jesús es el Salvador. Ahora, para nosotros, ¿cómo es posible que nosotros, conociendo Dios nuestra naturaleza, una naturaleza de pecado, hemos sido injertados en la familia de Dios por el plan y el propósito que Él tiene? Esto estaba también contemplado en el propósito eterno de Dios, porque ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros también somos el pueblo de Dios. Por eso es que en Primera de Pedro 2:10, y vayamos ahí, dice, ¿qué dice? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. ¿Por qué? Porque en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. No había misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. No había misericordia para nosotros, pero ahora la hemos alcanzado. Entonces, el propósito eterno de Dios, hermanos, es que conozcamos que el plan eterno de Dios contempla la salvación del mundo, contempla un plan bien estructurado por Dios para alcanzar a todos. Ahora, el propósito eterno de Dios en Cristo
también nos enseña cómo Cristo fue engendrado en el mundo y a través de él Dios levanta una nueva generación. Por ejemplo, nosotros los nacidos en él somos esa nueva generación que Dios ha levantado, la generación que somos la generación de Cristo. No somos ya la generación de Adán. Y nacimos como siendo genealogía de Adán, pero ahora somos generación de Cristo. Y Dios lo dispuso así, y Dios dispuso también el nacimiento del Señor, como ustedes lo vieron en Génesis 3:15, cuando Dios habla que iba a levantar de la simiente de una mujer al Salvador, pero había un momento en la palabra donde ese decreto de ese nacimiento tenía que darse, porque nada se ejecuta sin la palabra. Y esto está en el Salmo capítulo 2, versos 7 y 8. Vamos ahí al Salmo capítulo 2, verso 7, donde dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ojo, el Señor es preexistente. El Señor Jesucristo es preexistente. Él existe desde antes de la fundación del mundo. Él, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Pero cuando está hablando de yo te engendré hoy, se está refiriendo en el momento en que Dios lo introduce en la tierra a través de la simiente en una virgen, que es el caso de María. ¿Qué le dice el Señor y qué le promete? Pídeme, le dice, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora, este versículo nos habla cuando Jesús fue engendrado y le fue entregado como herencia a las naciones y también los confines de la tierra. ¿Por qué esto es importante entenderlo? Porque si nosotros vamos a Hebreos capítulo 1, y quiero que me acompañen ahí, Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6, usted va a ver la naturaleza de Cristo, ¿no? Hebreos es un libro que se caracteriza, dicho sea de paso, por hablar de la supremacía de quien es Cristo. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Estamos viendo cómo Dios introduce al primogénito al Hijo de Dios. Ahora, Jesús es el Hijo de Dios, Él es el primogénito, pero después de su obra, Él primero es el primogénito, luego y luego es se convierte en el hermano mayor para nosotros. Él es nuestro hermano mayor. Por su sacrificio, nosotros ahora también somos hijos de Dios a través de Él. Pero no solamente somos hijos de Dios, sino que además de esto somos coherederos con Cristo de las mismas promesas que Dios le dio a Él. Por ejemplo, si vemos Romanos 8:16, y ustedes me acompañan ahí, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Qué dice? Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. ¿Y qué más? Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ojo, acá voy a aclarar algo que es muy importante, porque muchos podrían pensar en este punto que Dios está condicionando, que Él está condicionando la salvación, pero en ninguna forma. Acá dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo propiamente a cuando el hombre entiende que su vida es, o sea, se debe a Dios y es por Cristo y que estamos aquí para hacer su voluntad. Padecer significa dejar de hacer lo que a mí se me da la gana para comenzar a hacer lo que Dios ha dicho o lo que Dios ha preparado. Esas buenas obras que Dios preparó para que caminásemos en ellas son las que Dios ha preparado y son en lo que yo tengo que empezar a caminar. Dice, para que juntamente con Él seamos
glorificados. Cada hijo adoptado recibirá por la gracia divina la herencia completa que Cristo recibe por derecho divino. Es decir, cada uno de nosotros vamos a recibir la misma herencia que Cristo ha recibido por derecho divino. Por eso es que en Juan 17, verso 22, el Señor declara, ¿no? Permítanme ir ahí a Juan 17, verso 22, ¿qué dice? La gloria que me diste, ¿verdad? Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, Dios nos escogió desde el principio para salvación a través de su Espíritu, para poner nuestra confianza plena en el conocimiento de la verdad. O sea, Él nos escogió para salvación a través de su Espíritu, para que nosotros pongamos nuestra fe o nuestra confianza plena en el conocimiento de la verdad, es decir, de su palabra, que viene a nosotros por medio del Evangelio, que es la sabiduría de Dios, el Evangelio, y así alcanzar la herencia que Dios nos ha preparado a través de Cristo y juntamente con Él. Por eso en 1 Tesalonicenses 2:13, y vamos ahí, 1 Tesalonicenses 2:13 y 14 dice, pero nosotros debemos dar, siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Otro verso que nos ayuda a poder entender esto con más claridad está en Efesios 1, verso del 3 al 5. Efesios 1, verso 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Está hablando de nuestra herencia, de lo que Él nos ha dado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, el propósito eterno de Dios en Cristo contempla un pueblo que es coheredero con Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que somos. Somos hijos, pero también somos coherederos con Cristo Jesús. ¿De qué? Ya lo vimos en el Salmo 2, ¿no? Cuando Dios engendró al Hijo, a Jesucristo en esta tierra, también nos engendró a nosotros a través de Él, y así como Dios le prometió las naciones y los confines de la tierra, de la misma manera Dios nos ha dado a nosotros también las naciones y los confines de la tierra. Ahora, todo eso tiene un plan y un propósito dentro del designio, ¿no? Dentro del plan que Dios ha marcado. Ahora, permítame establecer un punto más. El propósito eterno de Dios en Cristo también contempla un pueblo cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Ahora, ¿qué es ese libro de la vida? Es un documento divino en el que están registrados los nombres de todos aquellos que Dios ha escogido para salvar y que van a poseer, ojo, la vida eterna. Vamos a verlo. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, verso 3. Vamos ahí. Filipenses capítulo 4, verso 3 y el 4 también. Vamos a leer un caso, ¿no? Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Está hablando Pablo, una carta a los filipenses, y está rogando, ¿no? Dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Ellos estaban militando, estaban trabajando en la propagación del Evangelio. Dice, cuyos nombres, y ustedes lo pueden subrayar en sus Biblias, cuyos nombres, dice, están en el libro de la vida. Regocijaos, dice en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En otra palabra, alégrense, alégrate. ¿Por qué? Porque en la eternidad pasada,
la eternidad es la eternidad, ¿no? Solamente para entenderlo nosotros, porque la eternidad es la eternidad, pero hay una eternidad pasada, una presente y una futura para nosotros entenderla, pero la eternidad es la eternidad. En la eternidad pasada, Dios registró el nombre de cada uno de sus elegidos en el libro que identifica a los herederos de la vida eterna. Estos nombres están escritos desde la fundación del mundo. No es que son escritos como mucha gente piensa, cuando yo recibí a Cristo ese día, mi nombre fue escrito en el libro de la vida. No, mi nombre ya estaba escrito, solo que yo me enteré después. ¿Por qué? Porque todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiene su momento. Para poder ver esto con una claridad, vayamos a Apocalipsis 17, verso 8. ¿Qué dice Apocalipsis 17, 8? Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y ahora observen lo que va a decir Juan, en Revelación Juan. Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres, y puedes subrayarlos, no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán. ¿Qué significa esto? Cuando dice aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Significa que hay nombres que están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. ¿Me dejo entender? Por esta razón, nuestro gozo y alegría no se basa en lo que nosotros podemos hacer por él. Tampoco significa de que cuando recibimos el llamado de Dios, ese día nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. No, ya estaba allí. Pero nuestro gozo y nuestra alegría no se debe basar en lo que nosotros hacemos por él, porque solo es gracia. Nuestro gozo debe estar siempre en que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y esto fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 10:20. Pero no regocijéis, dice en Lucas 10:20, y vamos ahí para verlo. Lucas capítulo 10, verso 20. En otras versiones dice, pero no se alegren, ¿no? No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese debe ser nuestro gozo, de que nuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Por qué? Porque esto es parte del cumplimiento del plan eterno, ese propósito eterno de Dios en Cristo, que Él ya lo tenía planificado. Vamos un texto más. Hebreos 12, 23. Hebreos 12, verso 23. ¿Qué dice? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Acá lo que quiero que usted subraye es a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué privilegio el poder entender. Y nos queda corto, nos queda corto el poder hablar de del propósito eterno de Dios en Cristo, pero vamos a seguir meditando sobre este punto. Entonces, la idea de esta lección es comprender la plenitud del plan y propósito eterno de Dios establecido en Cristo por y para nosotros. Y esto debería generar de que nosotros caminemos en paz, en tranquilidad, en confianza, de saber quién es nuestro Dios y que Él ya lo tiene todo preparado. El único detalle es que nosotros estamos viviendo la historia, pero tenemos que vivir la historia confiados en que Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Y ojo, nosotros tenemos que hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Amén. Así que esto es tan importante que nosotros podamos entenderlo que necesitamos seguir meditando en estas palabras. Probablemente, y bueno, de todas maneras yo sigo meditando en ello para ver si podemos desarrollar una continuación, porque algo que mientras estaba estudiando sobre este punto es el diálogo que Dios hace con Cristo, ¿no?
y cómo se produce todo esto desde el cielo hacia la tierra. Y esto es maravilloso, porque todos hemos estado leyendo el Antiguo Testamento, hemos leído en el libro de Isaías, y Isaías contiene pasajes increíbles acerca de la intimidad del Padre, del Hijo y de Dios, y cómo Isaías es usado para mostrarnos tantas verdades espirituales. Hermanos, solamente quiero dejarlos con las ganas de seguir aprendiendo. Amén. Les amo mucho y permítanme cerrar con una oración en este tiempo. Padre, yo te doy gracias, realmente gracias por el privilegio que nos da, Señor, de cada vez venir a tu palabra y comenzar a vernos, a verte, a gozarnos en ti. Gracias por los planes y gracias por los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Te honramos, Señor. Gracias por la seguridad de salvación, la seguridad y la plenitud que tenemos al estar en ti. No permitas que ninguno de tus hijos se olvide, Señor, de quiénes son. No permita que el diablo los engañe, Señor, sino que afirma esta palabra, afirma tu palabra en nuestros corazones, Señor, para caminar en confianza, para caminar en certeza, para caminar sabiendo que tú eres el Señor y nosotros tus hijos. No lo decimos con arrogancia, lo decimos con alegría y con gozo y con agradecimiento pleno, Señor, porque no lo merecíamos, pero estamos en este camino sin merecerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de los alumnos, por cada uno de mis hermanos, mi familia, Señor, que semana a semana nos juntamos, Señor, a través de las plataformas solamente para hablar de ti y compartir entre nosotros las obras y las maravillas que tú estás haciendo en medio de nosotros, en la vida de cada uno. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Amén. Les amamos mucho. Tengo que cortar. Voy a cortar ahora porque voy a entrar para entrar a la siguiente lección, a la lección que corresponde a la escuela de la palabra. ¿Ok? Dios les bendiga a cada uno.